Según la UNAM, la inversión térmica es un fenómeno natural que ocurre cuando las temperaturas cambian y la distribución de las partículas en la atmósfera es diferente. Ahora bien, en la atmósfera hay dos capas diferentes de temperatura. En la superficie terrestre, cerca de la superficie terrestre tenemos lo que son las temperaturas altas y arriba en la parte superior tenemos las temperaturas bajas. Ahora bien, cuando ocurre la inversión térmica sucede lo contrario. Las temperaturas bajas están cerca de la superficie terrestre y las altas arriba. La inversión térmica no es mala en sí, pero lo que ocurre dentro de ella es lo que nos está afectando la salud. Bien, cuando una partícula está en contacto con calor, esta se mueve rápidamente. Y cuando hay una ausencia de calor, esta se mueve cada vez más lento, llegando a un punto en el que puede estar estancada. Entonces, cerca de nuestra superficie terrestre hay gran cantidad de partículas. La mayoría de ellas son partículas contaminantes, como lo es el smog, el humo y grandes cantidades de polvo. Cuando la inversión térmica, es decir, cuando las temperaturas bajas se encuentran cerca de la superficie terrestre, hacen que las partículas contaminantes se queden estancadas y no puedan fluir, haciendo que nosotros respiremos todo esto y así afectando nuestra salud. Ahora bien, ya hablamos del movimiento de las partículas. Hablemos también de las fuerzas que actúan sobre estas partículas. Tenemos la fuerza bullante, el peso y la fuerza de arrastre. La fuerza bullante es aquella fuerza que empuja hacia arriba el cuerpo, es decir, tiene una dirección hacia arriba. Y el peso es una fuerza que jala el cuerpo, es decir, tiene una dirección hacia abajo. Ahora bien, la fuerza bullante es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Cuando la densidad es mayor, tiende a ser por ende mayor que el peso, la fuerza bullante. Entonces, al ser la fuerza bullante mayor, la partícula sube. Cuando la partícula sube, alcanza un punto máximo donde la densidad empieza a disminuir, por ende, ahora el peso es mayor y la partícula desciende. Hace esto repetidas veces y la fuerza de arrastre tiene como efecto un movimiento amortiguado, es decir, en algún momento la partícula va a quedar en reposo, va a dejar de moverse. Y la fuerza de arrastre es igual a menos la constante de amortiguamiento por la velocidad, es decir, tiene también una dirección hacia abajo. Bien, ahora, ¿cómo se relaciona la densidad y la altura? Bueno, a mayor altura hay menos aire que empuje la partícula hacia abajo. Cuando la partícula está abajo, la densidad es mayor y al ir aumentando la temperatura, la densidad tiende a ser menor. Ahora, ¿podemos modelar todo esto en una ecuación que nos muestre la velocidad de la partícula? La respuesta es sí, utilizando todo lo que ya hemos mencionado. Primero tenemos la fuerza bullante, donde la densidad también la podemos representar como densidad inicial menos la constante de densidad por la altura. Esto, si lo sustituimos dentro de la ecuación original de la fuerza bullante, multiplicamos, y si después factorizamos por términos comunes, obtenemos la gravedad por el volumen, por la constante de densidad, por la diferencia de la densidad inicial entre la constante de densidad menos la altura. Esto lo podemos ver también como C por D menos Y. Ahora, apliquemos la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando? Bullante, peso y fuerza de arrastre.
Es decir, que la densidad por la gravedad, por el volumen, menos masa por gravedad, menos la constante de amortiguamiento por la velocidad es igual a masa por aceleración. Ahora, tenemos dos variables que no conocemos, la cual es velocidad y aceleración. Sabemos que la derivada de la velocidad es igual a la aceleración, entonces sustituimos esto en la ecuación para eliminar la aceleración, seguirla teniendo ahí, pero transcrita de diferente manera. Ahora también, si aplicamos el método de Euler, podemos poner la derivada de la velocidad como la velocidad final menos la velocidad inicial entre delta t, delta de tiempo. Después, si despejamos para velocidad final, tenemos que todo esto es igual a delta t entre la masa por la sumatoria de fuerzas más la velocidad inicial. Es así como podemos modelar la velocidad de nuestra partícula. Gracias.